Nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto. Bueno, buenas a Buenas. todos. Eh, Acá, bueno, Santi y Agus, con nuestro primer programa de Nadie validó esto. La idea de estos programas es empezar a hablar de tecnología, de Ethereum, de actualizaciones, temas que nos van interesando a nosotros y que nos gusta explicar cómo funcionan o cómo más o menos entendemos que funcionan. Así que nada, vamos a presentarnos primero y vamos a arrancar con el primer programa, que va a estar muy bueno. Así que, Agus, ¿quieres arrancar? Sí, dale. Si querés, yo soy Aus, trabajo en Mimic, soy tech lead en Mimic. Hacemos automatizaciones en distintas blockchains para distintas empresas. Estamos armándome una plataforma para que cualquiera pueda automatizar eh, lo que quiera usando como nuestra plataforma y hay como medio primitivas que hacen que sea más fácil hacer un swap, un bridge y demás, que por ahí ya vamos a hablar un poco más de esas cosas. Antes trabajé en POAP y antes de eso en una software factory. Estoy medio que en la industria en Ethereum desde 2018, así que ya llevo un par de años acá. Unos cuantos años. Y bueno, yo a Agus lo conozco en POAP, también ahí en 2019 más o menos, 2019-2020. Y bueno, desde ahí estuvimos ahí trabajando juntos y en contacto. Y bueno, la idea es armar esto, ¿no? Una charla medio informal entre amigos acerca de temas que nos apasionan o que queremos comunicar. Yo desde mi lado estoy trabajando ahora en Velora, anteriormente para Swap. Estoy como Head of Community, así que nada, la idea es compartir nuestro conocimiento, charlar, decir lo que pensamos, quizás hasta equivocarnos, pero bueno, y aprender en el proceso. Así que bueno, esto nos trae a nuestro primer programa juntos, que es acerca de Pectra, la nueva mejora de Ethereum. Así que nada, Agus nos va a estar llevando a lo largo de todo lo que es Pectra, la actualización y yo voy a actuar más de persona que no sabe de qué se trata y voy a tratar de ir haciéndole preguntas o preguntas que se le ocurriría a cualquier persona para bueno, ir llevándolo por los distintos tópicos. Perfecto, genial. Si querés, arrancamos. O sea, antes de por ahí de arrancar, aclarar que, o sea, la idea de por ahí esto surgió que con Santi estamos siempre hablando de tipo, che, viste esto, te enteraste de esto nuevo y nos vamos explicando cosas. Y bueno, surgió la idea de por qué no nos grabamos en el proceso y hacemos un podcast o lo que sea, digamos, algún video o contenido. Una aclaración que puede ser, o sea, que hagamos muchos capítulos, como que este sea el primero y último, vamos a ir viendo y la idea es que sean informales y que no nos saquen muchísimo tiempo porque los dos tenemos nuestros trabajos y nuestras cosas, así que, bueno, nada, Bueno, si querés, arrancamos. arrancamos. Sí, sí, sí. Sí, o sea, Eh, pues antes de compartir por ahí, si querés, para no entrar como tipo y que vean un titular y empezar a hablar un poco de qué es esto. Pectra fue la actualización en Ethereum que tengo acá que se hizo el 7 de mayo del 2025, hace un par de Ujú, meses. Ethereum se actualiza casi siempre una vez por año, más o menos. Creo que hay todo un debate en la comunidad si se tiene que hacer más rápido, si se tiene que hacer o más lento o las actualizaciones. Generalmente las actualizaciones son un poco en Ethereum breaking changes, es decir, que no son casi siempre, o sea, casi nunca retrocompatibles. Entonces medio ujú, que todos los nodos y los validadores de la red tienen que actualizar el software para correr estos nuevos cambios. Eh, pero bueno, si querés, arrancamos un poco, explicamos. La idea de hoy es explicar un poco cómo es el proceso de estos cambios, cómo se llegan a formarse y después, ujú, eso es al principio, y después ir y meternos en Pectra, que ya vamos a ujú. ver por qué se llama Pectra también, cómo les ponemos nombres a los cambios, que es divertido, Es y un buen tema, sí. después qué cambios hay en Pectra. Bien, 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 bien. Entonces, perfecto, comparto pantalla. Ahí vamos.
igual vamos a intentar de apoyarnos en la pantalla, pero hablar siempre y escribir todo lo que veo, cosa que si alguien lo quiere, a mí me gusta escuchar muchos podcasts mientras corro o qué sé yo, entonces si alguien lo quiere escuchar mientras está haciendo otras cosas, no es que tiene que sí o sí verlo en la pantalla. Eh, Perfecto, perfecto, perfecto. entonces, Y ahora vamos a arrancar, entonces, bueno, porque por eso, ¿por qué le decimos una mejora, ¿no? O una propuesta? Y contarnos un poco más de cómo funcionan estas mejoras o actualizaciones dentro de Ethereum, y cómo surgen y cuál es el proceso hasta que se ejecutan. perfecto, sí. O sea, las mejoras, básicamente, la idea es que cualquiera en Ethereum pueda proponer una mejora. Ujú, ¿Cómo haces medio para proponer una mejora de lo que vos querés? O sea, si, no sé, querés agregar una nueva funcionalidad o cambiar algo viejo, básicamente lo que haces es, hay distintos como foros, se llama Ethereum Magician, donde la idea es, vos vas y escribís tu idea ahí y ujú, entonces empezás a tener feedback de la comunidad. Una vez que más o menos empieza a tener sentido lo que vos proponés y empezás a tener gente que te apoya, lo que podés hacer es venir y escribir una IP en GitHub, que acá tengo el IP número uno. Para los que no están viendo, abrí GitHub. GitHub es como un repositorio de código donde la gente puede ir y básicamente escribir código. En este caso, en realidad son medio documentos que hay. Eh, Vas y escribís, tiene una forma de escribirse estas mejoras que se llaman EIPs, que son Ethereum Improvement Proposals. Eh, ujú. Tienen como todo un formato y una nomenclatura, que justamente el que tengo acá abierto es el EIP número uno, que básicamente explica el formato, la nomenclatura y cómo se hacen todos los EIPs o cómo se deberían hacer. Si alguno lo quiere leer, es bastante fácil de leer, no es técnico. Y nada, dice que hay distintos tipos de IPs, que tenés el estándar, el meta IP, uno que es más como de informational. Entonces, básicamente escribís esto y después lo otro que se hace, si querés como proponer una mejora, es Ethereum tiene lo que se llaman los All Core Devs Calls, que Ujú. es básicamente son streams en YouTube bueno, se hacen en otras plataformas también, pero se pasa por YouTube una vez por semana, donde vos podés ir y hablar un poco de tus mejoras y proponer tus mejoras. Si empieza a tener mucha atracción en la comunidad y logras convencer a la comunidad de que tu mejora eh, nada, tiene sentido Sí. y es importante porque también muchos equipos de Ethereum van a tener que trabajar para hacer esa mejora, entonces tenés que convencer a esos equipos, decir que tiene sentido sobre otras, porque hay millones de mejoras que se pueden hacer y bueno, hay que priorizar un poco. Una vez que tenés eso y el apoyo en la comunidad, lo que se hace es, se empieza a darle el scope a un básicamente fork como es el de Pectra. Y ahí se Bien. empiezan a debatir, bueno, cuáles se incluyen en este fork que por ahora lo llamamos Pectra, pero bueno, todos los forks distintos tienen sus propios nombres. Un detalle acá, Y digo, está sí, bueno mostrar lo que es la transparencia dentro de Ethereum, ¿no? Y el proceso, en el que básicamente, si tu propuesta tiene valor y realmente va a mejorar la vida de los usuarios, nada, toma relevancia dentro de la comunidad y recién ahí es cuando, bueno, ok, se le da un scope y decir, bueno, vamos a implementar esto y en esta instancia y de esta manera. Pero bueno, esta instancia de decir, bueno, lo presento y busco el apoyo de la comunidad, me parece que está buenísimo como forma de implementación, ¿no? sí, sí, la verdad que sí. Se hace bastantes debates y tiene su lado oscuro también. Ujú, No les voy a mentir, digamos, porque, por ejemplo, también pasa que se trabaja mucho en EIPs que de la nada la comunidad dice, ah, no los queremos trabajar y se gastó un montón de recursos trabajando en eso. Hace poco pasó con un cambio en la IBM que era como bastante importante. No nos vamos a meter en ese detalle porque es otro mundo, digamos, pero y nada, es como que las personas que estuvieron trabajando hace 3 años en ese cambio de la nada
pasó a otro por proyectos que está buenísimo, pero a veces al no tener ese foco, digamos, y es todo muy abierto a la comunidad, Mm, pueden pasar esas cosas. Que nada, son como trade-offs, ¿no? Pero está sí, bueno aclarar de que no es todo color de rosas. obvio, Eh, obvio, obvio, obvio. así Bueno, que, nos bueno, metemos más en profundidad. sí, una vez que se decide, digamos, por ejemplo, en este de Pectra, se hace otro EIP que Ujú, tiene básicamente adentro EIPs. Si vemos el EIP número uno, habla de algo que serían los meta IPs que describen como procesos acerca de Ethereum. Y bueno, básicamente el EIP que engloba varios EIPs para hacer un hard fork, como dice acá, que después si quieres podemos hablar un poco de qué es un hard fork, ujú, se llama es meta, un meta IP. Entonces, ves acá vemos que el tipo, acá tengo abierto enfrente de la computadora como el EIP del meta IP que dice todos los EIPs que van a estar incluidos en este hard fork que se llama Ethereum. Entonces, si lo vemos acá, dicen, che, vamos a incluir todos estos cambios. Ahí se especifica, ahora vamos a hablar entre el consenso y el execution layer. Eh, ujú. habla de en qué época se van a activar o para por ahí los que no conocen tanto, si quieren en qué bloque se va a activar, no es lo mismo, pero bueno, a fines prácticos ahora podemos decir por ahí que es lo mismo, Bien, entonces en qué época ya hablaremos por ahí en algún otro de esto de épocas y bloques y slots, pero bueno, ahora es poner en qué bloque se va a activar en cada chain, porque primero se pasa obviamente por lo que se llaman las testnets, que son ujú, como blockchains de prueba. Entonces se pasó por Holensky, Sepolia, Hudi y después Mainnet. Y bueno, bien. Eso entonces sería tiene el toda la equivalente a información. estar haciendo implementaciones en staging y después pasar a prod, digamos, a producción más o menos, Claro, todo lo que vas desarrollando para hacer los sí. testeos correspondientes, ¿no? Exactamente. Este fue gracioso un poco porque este IP tuvo muchos problemas en las testnets en Holensky y Sepolia, Ajá, este fork Pectra, pero no por cosas que eran reproducibles en mainnet, sino por características específicas de Holensky y Sepolia. Entonces, nada, hubo todo como un debate nada, después por ahí en algún otro momento lo podemos hablar. Pero sí, creo que en Holensky había una configuración que varios clientes tenían versus que otros no. No me acuerdo si era en Holensky o Sepolia, pero bueno, ujú, la tenían distinto. Entonces los nodos como empezaron a ver transacciones de unos como inválidos versus las otras como inválidas, porque por un tema nada más de configuración que hubiese sido muy fácil de evitar. ujú. Pero bueno, porque en Mainnet era de una manera y en Holensky la configuración tenía que ser de otra manera. Nada, muy gracioso, loco, como lo quieran ver, o caótico en ese momento. Lo Eh, importante es que, bueno, bueno, es un poco de spoiler, ¿no? Pero cuando pasó a Mainnet, esos errores no se replicaron y pudo no, salir bien, sí, ¿no? sí, sí, Bien, salió todo impecable por suerte. Eh, entonces, bueno, perfecto. Vamos ahora a hablar un poco, o sea, de Pectra y por qué el nombre. Si quieren, dale. acá tengo, esto es en ethereum.org, pueden obtener un montón de información. Nosotros acá tengo la página abierta y les dice un poco y les explica un poco de los distintos EIPs, o por lo menos los más importantes, Ujú, que entraron en Pectra. Bueno, vamos a... Ethereum tiene esta cosa de que son, o sea, hay como dos clientes de Ethereum corriendo el software. O sea, vos para correr un nodo, un validador de Ethereum que procesa las transacciones eh, y participa en la red, tenés como dos programas que corren que se comunican entre ellos. Uno son lo que llamamos execution clients y otro es lo que se llamamos, o sea, consensus. O sea, uno es los clientes de ejecución en ajá, castellano y otro los clientes de consenso. Los bien, clientes de ejecución son más los que tienen como la parte de lo que son las reglas de Ethereum como blockchain, en el sentido que tienen por ahí las reglas de cómo ejecutar una transacción, los smart contracts, eh, como todo eso. Y después los clientes de consenso
tienen un poco la información y son encargados de validar que la cadena de bloques se cree de manera correcta. O como Bien. una explicación, si querés, un poco Sí, 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 sí. general. Entonces tenemos como eh, dos actores, uno que sería la red, la capa de ejecución, digamos, que es más o menos el motor, digamos, de Ethereum, donde, bueno, ahí manejas smart contracts, las transacciones, los balances de las cuentas, gas, y después tenés la otra, entonces, que es como más una capa de más de seguridad, ¿no? Y de asegurarse de que funcione todo como debe funcionar, como un relojito. Claro, sí, o sea, y es la parte más de cómo nos ponemos de acuerdo cuál es la verdad, ¿no? Bien, De lo que pasó, si querés. Eh, por eso se le dice un poco la capa como de consenso, porque nos tenemos que poner de acuerdo en este bloque fue de esta manera y todos alrededor votamos de que este bloque fue de esta manera. eh, y entonces esta es la historia que tiene Ethereum, digamos, es como es toda esa parte lo que le da como la seguridad, si querés, de mm, que una transacción que ya haya pasado no vaya para atrás. Entonces, bien, si yo ya tengo un bloque que está finalizado, que en algún momento podemos meternos un poco más, es la verdad muy interesante toda la parte de consenso, pero bueno, si un bloque ya está como finalizado, como se llama, nada, no va a ir para atrás. Y vos tenés bien. la seguridad con cierto grado de certeza y con lo que se llama como finalidad económica, pero bueno, eh, nada, Bueno, y lo entonces importante esas acá es dos que capas. tenemos las dos capas y esta actualización, por ejemplo, de Pectra fue en una específico, afectó a las dos y por eso también la magnitud. Claro, o sea, generalmente estos forks afectan a las dos. Bien, Entonces, básicamente son como dos forks o dos actualizaciones en una, porque actualizás Ethereum, pero como yo dije, hay como dos programas corriendo, los programas son implementados por distintos equipos, o sea, vos tenés varios programas de ejecución y varios programas como de consenso y podés elegir cuál correr y todos son interoperables entre todos, o sea, vos tenés que correr una de ejecución y una de consenso. Eh, y entonces los cambios fueron a los dos. bien. Entonces son dos actualizaciones como en una. Y ahí viene un poco el nombre. Pectra es una... tenés Praga y Ujú, Electra. ¿Sí? La actualización que se le dio nombre de Praga es la del cliente de ejecución. Y bien. Electra es el cliente de consenso. Ah, entonces es un mix entre ambos nombres, entre el nombre que se le dio a la mejora de, ok, perfecto, de ejecución y de consenso. Está bien, Pectra, Sí. genial. ¿Esto Eh, pasa solamente acá, digamos, en esta, o generalmente se suele hacer para todas las actualizaciones o meta IPs? Entonces podemos esperar combinaciones también así en el futuro. ¿Cómo es? No, sí, en el futuro y ya pasó en el pasado como Denkun. Bien, Acá vemos, el Denkun fue la actualización anterior a Pectra bien. y es el nombre que, o sea, es Cancún, es la de consenso, perdón, la Ajá, de ejecución. Y ya empezamos a ver que todos los nombres de ejecución, de los cambios de ejecución, son ciudades. bien, Y perfecto. son ciudades muy específicas porque son las ciudades donde DevCon pasó. Bien, Entonces, Praga fue, digamos, Praga fue una. Creo que el próximo después de Praga se va a llamar Glamsterdam por, ahora vamos a por algo de G y después por Ámsterdam. bien, Porque después de Praga se está haciendo, se hace en orden, o sea, va Praga, después después al año siguiente, DevCon, para los que no saben, es una conferencia de Ethereum muy importante que se hace todos los años. Y entonces, bueno, se hizo en Praga, después se hizo en Ámsterdam, después se hizo en Osaka. ujú, Y entonces la que sigue a Glamsterdam es, creo que se llama Fusaka, porque mezclan algo con F, sí, y entonces, o sea, si me estuvieran siguiendo, por ejemplo, tenés las ciudades y después son nombres de estrellas. Por eso no me las acuerdo tan bien. Me acuerdo de bien, Electra, porque tenemos que hablar de esto y es una estrella, y las estrellas van en orden alfabético.
Por eso la próxima es Glamsterdam, es una que empieza con G, la otra Fusaka es una que empieza con F. Y así se va No, claro, creando la no, combinación de perdón, nombres. está al revés, creo que el próximo de Pectra es Fusaka y después Glamsterdam. Porque si lo haces en orden alfabético, tenés Claro, tiene Pectra, sentido. Está Fusaka, bien, está bien, está bien. O sea, Electra, la que empieza con F y después la que va con G. Entonces, nada, me mezclé ahí un poco, pero sí. Entonces, tenés las actualizaciones del cliente de ejecución, son nombres de ciudades en orden de cómo se hizo DevCon, y Ujú. las actualizaciones de consenso son nombres de estrellas en orden alfabético. Y así es como después Wow. se junta y se inventa como un nombre, digamos, copado para hacer. Sí, sí, Muy sí. bien, muy bien, muy bien. Y bueno, contanos Así que bueno. más o menos qué incluye esta actualización, que quizás es lo que la gente ahí está atenta y quiere Sí, escuchar, y aprender un poco más. sí, sí, perfecto. Bueno, vamos entonces, la idea es, hay varios IPs, hay algunos la verdad que no son tan importantes y por un tema de tiempo como que los vamos a nombrar y ir por arriba. Voy a seguir esta página que tengo acá, que es la de Ethereum, porque está bueno, porque es un poco menos técnica como lo muestran y te muestran los más importantes primero y va como de más importante a menos, entonces podemos arrancar con los más importantes y después vemos como los menos importantes. Dale. Eh, entonces, el primero es EOA Account Code. Es el IP 7702, es como uno de los más famosos que tuvo Pectra y es un cambio bastante importante porque le deja a las EOAs, que son Externally Owned Accounts, básicamente son cuentas que tienen una private key, digamos, y pueden hacer transacciones en Ethereum, versus las Ujú. otras que son smart contracts que tienen código, Bien, les deja a las EOA tener código. Entonces, básicamente empieza la noción de account abstraction, que es esto de vos podés tener una cuenta con una private key, pero que tenga código, por ejemplo, para tener una recuperación social de los fondos. Entonces, si vos llegás a perder tu private key, vos, entonces, no sé, por ahí tenés cuatro amigos que si los cuatro amigos dicen que sí, después, y vos no haces ninguna transacción por 3 meses, por ejemplo, esos cuatro amigos pueden mandar los fondos a otra address. bien. Entonces, como que Muy se útil. puede empezar, claro, antes que pasó, perdías la private key con toda tu cuenta y chau. Eh, Y también también, leí que parte de lo que te sumaría a esto es, al poder sumar código a estas cuentas, es decir, bueno, quizás crear transacciones un poco más, más complejas y agruparlas también al mismo tiempo y ejecutar varias transacciones al mismo tiempo, que bueno, antes eso era algo que no se podía hacer, ¿no? Puede ser que vaya por ahí también. claro, o sea, hay bastantes beneficios. Una es esa, antes se podían hacer con haciendo un smart contract, por ejemplo, una Ujú. multisig con Nosy Safe. Pero ¿qué pasa? Si vos ya tenías todo lo tuyo en una EOA, tenías que migrarlo a una Gnosis Safe, como que confiar en Gnosis. Entonces, de esta manera acá, obviamente tenés que confiar en la persona que haga el código, que podría ser vos mismo si querés, pero bueno, Claro. eh, para tu Smart Account. Pero sí, podés hacer lo que se llaman batch de transacciones, puedes hacer Ujú. transacciones esponsoreadas con esto. Entonces, yo no voy a, o sea, porque vos podés hacer que otras personas ejecuten una transacción en nombre tuyo. Entonces Ok. llaman a tu cuenta y ejecutan una transacción y vos esto antes no lo podías hacer solo teniendo la private key porque nadie podía llamar a tu cuenta teniendo solo una private key porque no tenía código. Y Ahora sí. esto ayudaría, por ejemplo, con todo lo que es el pago del gas, ¿no? Para transaccionar, por ejemplo. Entonces, Cl- con claro, una no complejidad que necesitas tenemos tener ahora en gas, Ethereum, básicamente. claro, una complejidad que tenemos en Ethereum ahora es que vos tenés que tener gas en la chain en la que vos querés transaccionar, que básicamente es para pagar los fees en esa chain. Y con esto se resolvería el tema del gas de decir, bueno,
tengo que tener Ether en cierta chain o cualquier otro gas token, eh, podrías patrocinar, digamos, el pago de ese gas en otros, básicamente. Sí, exactamente. Muy bueno. Es muy bueno y acá, antes por ahí de pasar al próximo, voy a hacer como un par de aclaraciones de seguridad. Es como un arma también de doble filo porque Sí. eh, vos al hacer el deploy de un contrato en tu cuenta, digamos, también te podrían llevar a vaciar los fondos Mm, si haces el deploy de un contrato medio malicioso. Entonces, cuentas como MetaMask o wallets como MetaMask y creo que muchas otras, no te dejan básicamente hacer el deploy de cualquier smart contract a tu cuenta. Entonces, si una página te dice, che, que querés hacer el deploy de este smart contract para convertir tu cuenta en una smart account, tiene que estar para hacerlo vía MetaMask o algunas otras wallets, tiene que estar autorizado por ellos por una cuestión de seguridad, digamos, tiene que bien, estar auditado y todo por ellos. Eh, Así que eso, otra cuestión de seguridad es que la firma que vos, cuando vos querés actualizar básicamente tu cuenta para que sea una smart account, vos vas a firmar algo con tu wallet y podés mandar una transacción o podría mandarla otra persona por vos. ujú, Básicamente se hizo otro tipo de transacción para esto, justamente para que cuando vos firmes, sí o sí estás firmando una transacción de autorizar a tu cuenta a convertirse en Smart Account y no pienses que estás firmando otra cosa. bien, Entonces, básicamente es por eso es como otro tipo de transacción que se hizo. Entonces así las wallets saben que sí o sí estás firmando eso y no es que estás firmando otra cosa que te lo hacen medio disfrazado, ¿no? Para mandar esa transacción y después como robarte los fondos. Y la otra es que siempre se puede hacer como un rollback en el sentido que vos podrías volver a convertir tu Smart Account en una EOA. bien, Entonces podés desautorizar ese código y también podés cambiar. Entonces, si vos tenés cierto código en tu Smart Account, podría cambiar a otro. Y en bien, realidad, ¿qué pasa? Supuestamente en Ethereum medio que el código es inmutable. Lo que pasa ahora es vos en realidad lo que vas a tener no es código en tu cuenta, sino como medio un puntero a un contrato inteligente, o sea, un contrato inteligente que está en otra address. Entonces, vos básicamente lo que cuando ejecutan código en estas EOAs que tienen la implementación del 7702, es básicamente vos delegaste el código en otro smart account, digamos. Entonces, cuando vos cambiás de código, en realidad estás cambiando diciendo, "Ah, bueno, ahora no quiero delegar acá, sino que quiero delegarlo a esto." bien. O sea Eh, que sería más como una implementación de código que llama a un contrato inmutable, ¿no? Que claro, interactúa con ese contrato exactamente. inmutable, Sí, que es el seguro, básicamente, ¿no? O sea, ese que no cambia, al que vos vas a estar accediendo y con el que vas a estar interactuando. sí, exactamente. No, bueno, no importa, no lo encuentro rápido acá, pero básicamente en un lugar del EIP dicen que vos, o sea, cómo es ese código y cómo lo lees, pero bueno, acá ves, esto el Delegation Indicator es como un número mágico, no importa, con la address al smart contract que se lo estás eh, delegando. Entonces así es como sabe Ethereum que le estás delegando como la ejecución del código a esta address que tiene un ya código eh, para ejecutarse. Bien, 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 bien. Clarísimo. Bueno, bien, arrancamos fuerte, me gustó ese. Sí, Vamos sí, sí. con este, igual que me intriga, no porque tenga más de 32 Ether, pero porque, sino por las posibilidades que habilita. Así que dale, arranca contra este. Dale, este va no tanto orientado a los usuarios, pero sino a las personas que tienen validadores, o más que nada, no sé si a los solos takers, porque no sé Ujú, qué tanto les sirve a los solos takers, pero más para los pools que tienen muchos, por ejemplo, Coinbase, tienen servicios de validadores donde vos le das plata, Ether, y ellos ujú. validan y juntan mucho Ether de muchas personas. ¿Qué pasa?
antes vos por cada validador tenías que tener exactamente 32 Ether. Entonces, si Ujú. tenías 64 Ethers, hacías dos validadores. Si tenías 50 Ethers, solo podías hacer un validador de 32 Ether. Entonces, eso también perjudicaba a los como validadores que son como de caseros, digamos, Claro. eh, y no a las empresas. ¿Por qué? Porque yo, imagínate que tengo un validador con 32 Ether, recibo X cantidad de Ether por el trabajo, digamos, que hace mi validador. Tengo que Ujú. esperar a tener 32 Ethers, que es muy, o sea, un 3% anual, no sé, o sea, son muchos años para volver a tener otro validador. Bien. Entonces, ¿qué se hizo en este IP? Se aumentó la cantidad de Ether que podés tener en un validador. La mínima sigue siendo 32, pero antes la máxima también era 32, versus Bien. ahora la máxima es 2048. Oh, o sea, un Entonces, cambio fuerte. Un pequeño comentario sí, igual antes de que sigamos para darle un poco más de contexto. Recordemos que antes se trataba de cómo se validaba en Ethereum las transacciones. Estábamos en Proof of Work anteriormente y eso migró a Proof of Stake, donde la gente tiene que, básicamente se le llama stakear, pero bueno, es bloquear 32 Ethers para tener ese compromiso de validar transacciones. Y esos 32 Ethers que vos bloqueas, básicamente es una garantía de que vas a estar haciendo las cosas bien en la red. Entonces, si vos haces esas cosas mal, te pueden sacar o te pueden, como se llama, slashear de esos 32 Ethers, eh, básicamente de tus fondos, para pagar por los errores que vos cometiste. Entonces, nada, es una ventaja más que nada funcional, digo, ¿no? Para los stakers o para los pools de stakers, para que le baja la complejidad, ¿no? Y puede traer más gente a la industria. Sería US. eh, sí, yo quiero aclarar una cosa porque, y después por ahí podemos hablar todo un capítulo como de validadores Sí, después sí. en algún otro. Pero mucha gente le tiene miedo porque dice, ¿qué pasa si mi validador va offline? No pasa nada, lo que te sacan por el estar inactivo es muy poco, es básicamente lo que Ujú, hubieses ganado por estar activo en ese tiempo. Entonces, básicamente si vos te estás una hora, que tenés una hora sin conexión a internet o porque se te apagó el validador, en la otra hora ya como que recuperaste, ¿no? Lo que perdiste. Eh, Ahora, si vos haces algo malicioso como proponer dos bloques, ujú, ahí sí es donde te sacan mucho Ether porque es algo que eh, como que Ethereum sabe que vos podés tener downtime y podés no tener conexión por un par de horas y por un par de días, ujú. semanas, no pasa nada. Ahora, si vos propusiste dos bloques cuando tenías que proponer uno o atestaste dos veces distintas cosas, ahí es donde ocurre un evento de slashing y generalmente ocurren porque una persona, por tener miedo a que su validador esté offline, tiene dos validadores corriendo y esos dos validadores se desincronizan o tiene uno que está por si el otro se apaga y, al fin, y algo pasa ahí que está medio mal y los dos validadores que tenés corriendo ven cosas distintas porque es una cadena distribuida y pueden ver cosas distintas y terminan atestando dos veces a bloques distintos o a cosas distintas. Bien, bien, está Generalmente buena la el slashing pasa aclaración. por eso, como que, entonces si alguna vez quieren validar o quieren estar en un pool donde Lido creo que solo con dos Ethers podés validar, Ujú. y ellos te prestan el resto, eh, no tengan tanto miedo. Nada, es alguna mini aclaración. Después usamos todo otro si querés, porque esto da para hablar un montón Sí, sí, y sí, hoy no, pero estamos está, con está Petra. bueno para que quizás sacar ese miedo que hay de decir, bueno, 32 Ether no es poca cosa y el riesgo de perderlo, que te slashen, no es tan alto a menos que estés haciendo las cosas muy mal. Así que, Claro, y que no hay ningún exacto. problema con tener bajas de internet o lo que sea, todo eso es entendible y las penalizaciones son muy bajas. Así que, bueno, está buenísimo. Sí. Y bueno, volviendo al increase de max effective balance, Ujú, se cambió a 2,48. Entonces ahora básicamente tenés lo que se llama un compounding, un validator, que es
un tipo de validador, los validadores no importan, tienen tipos, no vamos a entrar en eso, pero entonces tiene 32 Ethers y vos por cada Ether extra ya empezás como que ese Ether extra empieza a pesar. Entonces, Ujú. vos ahora, si tenés 40 Ethers, podés poner 40 Ethers en un validador, versus que antes solo podías poner 32, y esos 40 Ethers cuentan en cuando vos atestás un bloque, cuando participás en la red, estás participando y estás ganando el 3% de esos 40 Ethers versus el 3% de los 32 de antes. Y por cada Ether extra, esto no estoy 100% seguro, pero creo que es así, por cada Ether extra no es que si tenés 40.01, esos 40.01 cuentan los 40. Y hasta que no llegues al 41, 41, perfecto. no te... o sea, estoy bastante seguro que es así, lo escuché por ahí, no lo Con leí pinzas, de ¿no? todo. Si Sí, estás sí, escuchando esto, sabés que, bueno, es posible que tengas que llegar al 41. Y bueno, y si tenés 40,5, también quizás se te tenido en cuenta. Eso hay que seguir sí. investigando entonces. Exactamente. Eso y después otra cosa que hizo esto es sacarle mucha presión a la red. ¿Por qué? Ujú. Porque cada validador tiene sus tareas que hacer en la red, ¿no? Tiene que validar, tiene que atestar, es como una entidad dentro de la red que tiene que cumplir sus tareas. Ahora, si tenés 32 Ethers, si tenés 2048 Ethers, Ajá. hay que hacer la cuenta, no sé cuántos validadores son, dividido 32, no me sale rápido, eh, pero Hacemos rápido. antes lo estás haciendo, Sí, tendrías 64 validadores. ok, 64, antes lo que eran 64 actores en la red, ahora pasa a ser uno. Bien. Entonces son muchísimos mensajes menos que hay en la red como P2P de Ethereum. O sea, los nodos tienen que comunicar muchísimos mensajes menos porque solo comunican el mensaje de un validador versus que antes eran 64 validadores. Excelente. Así que también reducimos un poquito el ruido con esto. Sí, y eso nos permite también como escalar más, hay como menos, se gasta mucho menos procesamiento en procesar mensajes que medio que todos venían siempre del mismo nodo, digamos. Bien, Eh, perfecto, perfecto. Entonces ya hablamos un poco de las cuentas inteligentes, Smart Accounts. Vimos todo lo que era, qué beneficios le trajo a los validadores. sí, Y ahora, bueno, podemos pasar un poco más al lado del usuario, ¿no? Bueno, de bueno, cómo nos va a afectar a nosotros. sí, para mí la del EOA account, eso también es del lado del usuario, Es verdad, digamos. es verdad, es verdad. Eh, Es un usuario y un poco más ahora, avanzado, quizás, ese. sí, sí, te la tomo. Ahora, otra cosa que por ahí sí afecta un poco a todos es se aumentó la capacidad de los blobs. Bien, No sé qué tanto nos queremos meter en los blobs ahora, pero básicamente lo que podemos decir así como en resumen medio mal y pronto es eh, los blobs es donde las L2, digamos ajá, como Base, Arbitrum, todas las L2 que están sobre Ethereum, guardan la data de las ujú, transacciones para usar a Ethereum como, si querés, como una base de datos y como lo que se llama como settlement layer, para que después si alguien disputa que no, esto no era así, todos sabemos que podemos ir a Ethereum y medio que sea como la verdad absoluta y bueno. ¿Qué bien, pasa? Antes se usaba lo que se llamaba call data para guardar esas cosas, para que se usa como data availability, justamente para guardar la data y que esté como accesible. em, y eso era muy caro. bien, Entonces se ok, hizo este mecanismo de blobs para que sea más barato y eso pasó en Dencun en marzo del año pasado. Y ahí es donde las fees de las L2 también bajaron muchísimo. Pero ¿qué pasa? Ahora creo que teníamos 3 blobs por bloque, se podía, ajá, y con un máximo de 6. Ahora el 3 se apunta a 6
blobs por bloque con un máximo de 9. Entonces, básicamente si está más arriba de 6, el protocolo Ethereum solo sube los precios para que volver a 6. Y si está más abajo, baja los precios para que siempre tenga, como que sea atractivo para la L2 publicar bloques. ¿Qué pasa? Si todos querían publicar bloques, que era lo que estaba pasando, los blobs salían más caros, entonces se le subía los fees en la L2. Bien, Como aumentamos la capacidad de los blobs, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no la queremos aumentar y por qué no vamos a 90 blobs por bloque? sería Porque no mucho más queremos, fácil todo, ¿no? claro, pero no queremos dejar afuera básicamente a los home stakers o los takers son los que validan de casa porque los blobs necesitas bastante como ancho de banda para bajártelos, necesitas como que si vos aumentás a 90 bloques, también para procesar los blobs es un Ok, poco por lo que aumenta se va la... aumentando de a poco, sí, y eso haría que exactamente. acompañe, digamos, las mejoras dentro de lo que son los validadores de los solo stakers y que vaya acompañando el progreso, ¿no? De que, bueno, cuando mejoren las capacidades quizá de los solo stakers, van a Sí, poder procesar más blobs y ahí vamos a poder sumar más blobs por bloque, ¿no? sí, exactamente. Entonces, Eh, pequeño resumen para ver esto. Entonces, tenemos Ethereum que tiene distintas, otra capa, digamos, que depende de lo que sería Ethereum, que son estas Layer 2 que mencionaste, como Arbitrum, Optimism, Base. Y dentro de esas Layer 2 se maneja este tipo de información dentro de cada bloque, que son los blobs, ¿no? Que es la capacidad de almacenar esta información que va dentro de cada bloque, ¿correcto? sí, Entonces, lo que hicimos ahora es aumentar la capacidad de la cantidad de blobs que se puede tener por bloque para, bueno, mejorar la capacidad de almacenamiento de cada bloque y que bajen las transacciones dentro de esta serie 2. sí. El costo de transacción, Es, digamos. sí, sí. O sea, como un resumen general, obviamente no es exactamente la terminología y demás, pero creo que, o sea, para entender la idea está perfecto. Eh, y sí, eso, algún día por ahí de vuelta podemos hacer uno y meternos más Nos metemos más en cómo funcionan profundidad. en las L2, pero por ahora, sí, con esa explicación está perfecto. Bien, bien, Me, bien, me bien. gusta porque dijiste que hicimos, yo también a veces digo eso, o sea que Ethereum hizo, No- pero nos bien, sentimos, sí. nos sentimos parte de la Sí. familia. Bueno, estamos la mitad de la vida de Ethereum, estuvimos ahí por lo menos presentes, así que sí, somos un poco parte. Bueno, después vamos con el próximo, que es básicamente Increase Cold Data Cost. Esto es, como dije antes, las L2 podían usar o los blobs o usaban Cold Data. Lo que se hizo es generalmente cuando se aumentó el precio de Cold Data para que sea más caro usarlo, para que las L2 no lo usen y usen blobs. Lo que se aumentó es bastante fácil darte cuenta cuando una transacción es de una L2 que está casi solo usando Cold Data versus Ujú. cuando es una transacción del 99% de las personas comunes que usamos Ethereum. Entonces, para ese como básicamente porcentaje, se aumentó el Cold Data solo para esas transacciones que es muy obvio que están usando Cold Data para guardar datos y que deberían estar usando blobs. Entonces, para el 99% de las personas, el cold data no les afecta mucho Bien, este IP. Es solo forzar a las L2 a que usen blobs. bien. Es más, bueno, no sería un sistema de incentivos, sino que más de penalización, No, digamos, sí, para que sí, uses el sistema nuevo, pero bueno, sí. se busca un poco más la eficiencia y es a donde apunta Ethereum ahora más, ¿no? Sí, porque ¿qué pasa? O sea, si las L2 empiezan a usar cold data, los blobs y las transacciones normales, digamos, si querés, Ujú. tienen eh, fees distintos. El fee que se usa para las transacciones y que sube cuando la red está congestionada es distinto a que cuando los blobs están congestionados. Ok. Entonces, la idea es que las L2 no usen el cold data porque eso congestiona el fee que el 99% de las personas usa Ujú. y que usen blobs para que si se congestiona eso, Ethereum siga procesando transacciones normales y no suban los fees de Ethereum. Bien, perfecto. Bueno, como dijiste, hay 11 de estas EIPs metidos dentro de este meta EIP, pero bueno, Sí. nosotros estamos cubriendo los más importantes, ¿no? Los que Sí, más
creemos que le va a interesar a los usuarios, quizás a los que estén escuchando esto. Yo creo que quedan dos importantes y después el Bien, otro los pasamos como más por arriba. excelente, excelente. Vamos a ver qué En sigue. realidad que no, sí, queda uno importante y después los demás los hablamos, que es este Oh, Execution Layer Triggerable Exit, es un trabalengua, pero bien. bueno, ¿qué pasa? Y acá, bueno, de vuelta, cuando hablemos un poco más de validadores y demás, explicaremos mejor, más en detalle este IP, pero antes de este IP, vos cuando ponías 32 setters en un validador, para sacarlos, Ujú. vos, básicamente cuando armás un validador, vos decís a qué address lo querés sacar. Cuando Ok. saques, cuando hagas un exit del validador, o sea, cuando te vayas de participar en la O red, sea, yo cuando le salgas de la red. decía en qué dirección de Ethereum, en qué wallet yo quiero retirar esos 32 Ethers una vez que salga, ¿no? Claro. Entonces, si a vos te roban esas, no sé, las private keys, si querés, de tu validador, lo máximo que pueden hacer, bueno, obviamente pueden hacer slashing, pero si no te pueden robar esos 32 setters, porque esos 32 Ujú, setters sí o sí van a parar a tu address, a la que vos ujú. pusiste. Ahora, si pones mal tu address, no hay manera de que lo saques a otra, ¿no? Eso sí hay que tener mucho cuidado cuando armás el validador. Perfecto. Entonces, Eh, si alguien entra a tu casa y se lleva el validador y te lo roban, lo que sea, no va a poder hacer nada con ese validador porque la dirección, digamos, donde están esos 32 setters es la tuya, es la que siempre tuviste y no hay forma de que, digamos, vos pierdas tus fondos aunque tenga acceso a tu validador. Esa sería. Sí, o sea, hay forma y es básicamente que la persona sea maliciosa, sepa mucho de Ethereum y empiece a votar dos veces con tu validador, por Ok, ejemplo, ¿no? sí. Entonces, tipo, te va sacando el lashing. Pero ahora, robar, como que él, pero la persona no gana nada haciendo eso, ¿no? Es una persona Exactamente. claramente que te odia, pero robarte los 32 Ethers no te los va a poder robar porque o sea, solo los podés sacar a tu address. Perfecto. Entonces, esa address que tenés, ¿qué pasa? Había otro problema. Si vos perdías la private key de tu validador, imagínate que lo tenías en tu casa, no tenías backup, tu casa se quema o tu validador, no vamos a poner un ejemplo si quieren tan extremo, pero tu validador de repente deja de funcionar la computadora y no hay manera que tipo recuperes en el disco Ujú. duro la private key y no hiciste ningún backup. Esos 32 setters lo perdías porque la única manera que tenías de hacer un exit, de salir, es firmando con la private key del validador. Lo que agregaron, que me parece genial, es que puedas hacer un exit con la withdrawal address, o sea, con la address que vos pusiste que podías retirar los setters en tu validador. Entonces, si con esa address vos creo que interactúas con un contacto muy especial o mandás un mensaje o firmás, ya no me acuerdo exactamente muy bien cómo lo haces, pero lo importante acá es que con esa address vos podés hacer que tu validador salga de la red y recuperar esos 32 setters. Bien, perfecto. O Ahora, sea, bueno, es una facilidad quizás o le da una ventaja a los validadores que antes, bueno, tenían quizás un solo método de recuperación o si perdieron sus keys, ya está, fueron, perdieron ese dinero. Esta es una buena forma de recuperarlo, ¿no? sí, exactamente. Y la otra también que es, porque también esto es muy importante, es porque hoy en día sí los pools te prestaban para que vos, por ejemplo, Rocket Pool, vos pones 8 ETH y te prestan 24. ¿Qué Bien. pasa? Si vos retirás esos 24, esos van a parar a Rocket Pool, no van a parar a vos y Rocket Pool después te devuelve los 8 más las ganancias y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si vos nunca, o imagínate que apagabas el validador, Rocket Pool no tenía ninguna manera de hacer que ese validador salga de la red y recuperar los 24 Ethers. Entonces, si vos empezás a portarte mal, Ujú. eh, es como que no tenían ninguna manera de penalizarte. La penalidad es que vos perdés los 8 Ethers, porque si vos, o sea, haces que tu validador pierda, no sé, 6 Ethers, cuando Sí. salgas, Rocket Pool te va a cobrar esos 6 Ethers y te va a devolver 2 y se va a quedar con, o sea, Rocket Pool no va a perder. Pero ahora, si vos perdías los 8 Ethers, no tenías ningún incentivo para devolverle a Rocket Pool nada y podías hacer que ese validador vaya a cero. Obviamente perdiste 8 Ethers, que no es poca cosa, para hacer como ese ataque a Rocket Pool. Sí. Pero, o sea, todos los pools, no solo esto, Lido tiene el mismo problema, digamos. ¿Qué pasa? Con esto,
ellos pueden triggerear la salida, pueden hacer que tu validador salga si vos te estás portando mal. Entonces, también pueden achicar mucho la cantidad que vos tenés que poner como colateral para participar en sus Exactamente, o sea, pools. le da más seguridades, digamos, a estos protocolos como Rocket Boot, Lido, que ya te Sí, prestan ese Ether extra que a vos te falta y tienen un poco más de palanca o leverage de su lado para decir, bueno, elijo a quién prestarle y si veo que este usuario está haciendo acciones maliciosas, digamos, validando, tengo una seguridad de que puedo recuperar mis fondos, que está buenísimo. sí, exactamente. Y bueno, esos fueron como los más importantes. Ahora vamos a hacer como un speedrun en los Em, próximos. Después tenés Validator Deposit On-Chain. Esto es una mejora antes como que en la parte de consenso. Se leían los logs del contrato de cuando depositabas 32 ETH para crearte un validador, porque vos depositas los 32 ETH en el execution, en el cliente ejecución. No, vos haces una transacción en el cliente ejecución, ahora el cliente consenso te tiene que enterar que vos depositaste esos 32 ETH. ¿Cómo se enteraba? Haciendo un mecanismo bastante ineficiente, que ahora básicamente lo cambiaron para que sea más eficiente, con menos código, en menos cosas innecesarias. Es básicamente como medio housekeeping, no afecta bien, mucho a los bien. usuarios, es Y, más como una mejora interna. y aparte mejoró los tiempos de espera para los validadores, Ah, ¿no? bueno, Que eso sí, es, muy bien, sí, sí, me está bien, olvidando eso. estuve estudiando. Exactamente, muy bien, sí. Básicamente Que lo hace que sea mucho más rápido sí, bajó ese para que se hagan proceso. una idea de algo así como 9 horas a unos 13 minutos. O sea, la implementación, la mejora es Sí, drástica. básicamente lo que están esperando ahí es que el bloque se finalice, Bien, para que no, básicamente no se pueda hacer un rollback. Por eso son 12 minutos, 13, porque son 12 épocas que se esperan. En algún otro momento lo hablamos, pero bueno, para los que están escuchando que más o menos entienden, por eso no pueden achicar más los tiempos. Eh, Precompiles for, no importa, esto es básicamente, son operaciones sobre una curva elíptica que favorece mucho implementaciones de Zero Knowledge Proof. ok. Tiré muchas palabras, no me quiero meter mucho en esto porque a mí también me cuesta esta parte. Lo interesante que voy a marcar ahora es qué son los precompiles. Precompiles son como programas que hay en Ethereum que no están implementados, si quieren, con opcode, sino que son como cada cliente lo implementa en el lenguaje que ellos tienen y después vos los podés llamar desde Ethereum. Por ejemplo, o sea, si vos estás implementando tu cliente en Python, vos básicamente estos precompiles son programas que codias en Python y es como que se va por la IBM. Entonces la IBM llama a estos programas que están como por fuera. No, no sé si me explico muy bien, pero eh, Bueno, acá tampoco me perdiste importa un mucho, poco, pero pero siento que esto es más ya criptografía un poco más avanzada y bueno, quizá más para desarrolladores que van a entender eh, un poco más de los beneficios que le trae, ¿no? Pero no sí. es algo que va a ver un usuario y que le va a afectar en su día a día, por lo menos en el uso de Ethereum. No, voy a leer un segundo, acá está bien la definición, la voy a transformar un poco en castellano mientras leo, así Dale, que espero que salga en bien, pero vivo. dice, sí, sí, eh, o sea, no como los contratos inteligentes que tenés, los precompiles no son, no están como hechos por los usuarios, sino son parte de la implementación del cliente. Dijimos que había muchos equipos implementando los clientes, entonces están escritos estos precompiles en el lenguaje nativo de la implementación del cliente y no en Solidity, que es el lenguaje, o en Viper, que es el lenguaje de Ethereum. Entonces, básicamente son como funciones que son complicadas hacer en Solidity o en la EVM en general, entonces se escriben en el lenguaje nativo del cliente y después se pueden llamar desde la EVM a esas implementaciones que están escritas en el lenguaje nativo de cada cliente. Eh, no importa, no nos vamos a meter en esto. El que quiere es bastante interesante lo de los precompiles y hay toda una pelea de cuándo se implementa algo como precompile y cuándo no,
Em, porque pasó, por ejemplo, con el contrato de Ethereum, me parece, eh, el contrato que recibe para vos crear un validador. Hubo toda una discusión si se hacía precompile o no. Se terminó no haciendo precompile, que para mí fue una buena decisión. eh, Porque precompile, como lo implementa cada cliente, puede traer más bugs. En cambio, si no lo haces así, pero también tiene otras mejoras. No importa, no nos vamos a meter porque hay para hablar, pero si alguien quiere investigar un poco más de precompiles, puede investigar. Seguimos con esta. Nada, la ahora podés IP básicamente. 2935, ¿qué sería este AUS? Sí, este es básicamente, antes solo podías acceder, creo que a los últimos 256 bloques desde Ethereum. Ahora básicamente podés acceder a los últimos 8192 bloques y esto medio que Bien, favorece la implementación de lo que se llaman stateless clients, que la idea de los stateless clients es que sean como clientes que no necesitan tener toda la historia de Ethereum, haber procesado toda la historia para poder validar y hacer ciertas funciones. bien. O sea, no ser Y validadores, pero para poder como validar que las transacciones y la información sea correcta. bien. Y también beneficia a lo que serían los rollups, ¿no? Para que puedan acceder a mayor, o sea, mayor historial de bloques, Sí, instantáneamente, ¿no? Así que eso sí, está o sea, bueno. sí, hay ciertas aplicaciones eh, que, que se favorecen porque eso, podés acceder, antes solo tenías hasta los últimos 256 bloques que podías acceder al hash, ahora si quieres validar algo de un bloque anterior, y dan las Merkle proofs y qué sé yo, vos podrías validarlo de un bloque más viejo y no tener que confiar en que te pasen el hash correcto, sino que vas y lo buscas Bien, excelente. dentro de la EVM y de Solidity, digamos. Bueno, después esto es básicamente se movió un índice afuera de la Station, mejora un par de cosas, la verdad que no lo leí mucho, no es tan importante, de vuelta es un poco de como housekeeping. Eh, y es una estructura que se usa para los validadores, para testar ciertas cosas del protocolo, de que Ujú. están bien, se cambió algo para mejorar eh, la performance y la agregación de los votos y para que sea más fácil verificarlo. Bien, Eh, excelente. Bueno, esto fue más o menos ya un resumen. sí, ¿Hay alguno más que quieras investigar o si querés pasamos a un par de preguntas que yo tengo no, como usuario? sí, sí, pasamos a un par de preguntas, ya no queda nada muy Bien, eh, bien, 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 pero creo que estuvo bueno, fuimos por todos los EIPs dejo. y bueno, después cada uno siento que es para meterse más profundo e investigar cada uno y hablar acerca de él. Pero bueno, mi primera pregunta sería, como usuario, ¿tengo que hacer algo yo después de esta actualización? ¿Tengo que migrar algún tipo de token? ¿Hay algún proceso que tenga que seguir o esto ya está funcionando y no me afecta en mi día a día? No, no, vos como usuario normal, Bien, no, no. Si tenés por ahí algún validador o algún nodo, o sea, para bien, tener un nodo no hace falta tener 32 Ether, vos podés participar de la red, tener un nodo, no usar Infure y usar como tu propio nodo para mandar transacciones, eso se puede y cuando hablemos de validadores lo vamos a hablar. bien. Eso sí, tendrías que por ahí o actualizarlo para que tenga estos nuevos cambios, porque si no van a venir transacciones que vos no vas a saber qué hacer básicamente con esas. Bien, Pero si sos exactamente. usuario normal, no. Bien. Otra pregunta que tenía es, bueno, escuchamos a Vitalik hablar acerca de lo que es el roadmap un poco de Ethereum y bueno, que existe lo que es el Surge, el Purge y como él le va poniendo distintos nombres a las etapas. ¿Esto dónde entraría dentro de ese roadmap que tiene para Uf, Ethereum? la verdad, si te digo, te miento, no lo sé muy bien. Buena pregunta. Algún otro capítulo de vuelta podemos por ahí hablar de todos estos, Perfecto, pero perfecto, hoy en día perfecto. Pectra no sé exactamente en dónde lo categorizaría. Puede llegar a ser un mix entre Surge y Splurge, pero bueno, pues igual si no saben de qué estamos hablando, pueden buscar que es un poco entretenido y está bueno para leer. Eh, Algo sí por ahí para mencionar es que Pectra fue uno de los EIPs más o difíciles o más grandes que se hizo.
Como él tiene un montón de cambios y generalmente había como siempre es una IP que es el más importante. Cuando se hizo The Ujú. Merge, era como The Merge era lo importante. Cuando se hizo se hicieron las withdrawals para que la gente pueda hacer un exit del validador. Acá, como vieron, había muchos IPs importantes y fueron Sí. como cambios muy grandes. Bien, 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 excelente. Y bueno, la última pregunta que tenía es, yo soy una persona que me interesa Ethereum, quiero aprender. ¿Hay algún evento importante que se venga? ¿Dónde podría leer más? ¿Cómo te instruís vos, por ejemplo, dónde lees? Así quizá le dejamos una recomendación a la gente que escucha. Sí, obviamente escucho el podcast veo los videos de los chicos. ¿Y nadie validó No sé esto? a quién. Sí, nadie validó esto. Para enterarme de todo lo nuevo. Creo que lo del evento, creo que lo podés decir vos también sabés. O sea, así no me escucha la gente hablar todo este capítulo todo a mí. Sí, Eh, obvio, obvio, obvio. pero, Sí, pero hay un evento muy importante en la comunidad de Ethereum que se llama DevConnect, que viene ahora en noviembre. Y ahí, bueno, es la comunidad entera de Ethereum que se va a juntar en Buenos Aires. Este año nos tocó en Argentina, de donde somos los dos. Así que, bueno, si tenés interés, puedes ir a devconnect.org, si no me equivoco, y bueno, y chequear ahí toda la información. Y nada, tranquilamente puedes asistir al evento, conocer las distintas empresas que trabajan en Ethereum. Vamos a estar seguramente ahí con Aus. Nada, y tratando de aprender siempre un poquito más. Creo que esto fue todo. Obviamente, eh, Ethereum.org también es una buena fuente de información para todos estos temas y lo importante es que siempre, bueno, se mantengan ahí activos y curiosos y buscando, nada, aprender temas nuevos porque esto se actualiza día a día. Eh, Así que bueno, ese sería mi último comentario. ¿A vos algo más que decir? no, deberíamos hacer un Twitter ahora que lo pienso, ¿no? Y Sí, por ahí podríamos hacer un Twitter de nadie validó esto y nos pueden buscar, supongo, en arroba nadie validó esto. No sé cuál va a ser, pero vamos a asegurarlo antes de que nos lo sí. roben. Pero bueno, va a estar ese Twitter seguramente. Y bueno, Y, nada, gracias Agus por preparar este podcast y por toda la info que nos pasaste. y para todos los que están escuchando, seguramente el próximo que hagamos vamos a cambiar los roles y Santi va a estar, van a escuchar más a Santi y no tanto a mí, por si alguien dice, qué pesado este pibe, tuvo todo No, no, estuviste bien, estuviste bien. hablando, vamos a cambiar y vamos a ir cambiando y la idea es que sea un ida y vuelta siempre y que, bueno, la próxima vez le toca investigar a Santi y él nos contará un poco más. Bueno, gracias Agus. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado, les haya resultado útil. La pasamos muy bien los dos, creo yo. Así Sí, sí, que está nada, nos divertido. vemos en el próximo Nadie Valió Esto. Chau, chau. Chau, nos vemos. Nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó, nadie validó esto, esto. Nadie validó esto, nadie validó esto, nadie validó, nadie validó.